luego esto, ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Perdónenme. Muy bien. Esa es la cuarta parte que Lucerito nos está proponiendo que tomemos como referencia para estos casos, ¿no? Listo, chicos. Entonces vamos a trabajar en esa cuarta parte, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, si ustedes son observadores, o sea, observan de manera muy profunda, se habrán dado cuenta que dentro de la parte que yo estoy considerando, estoy aquí, ¿correcto? Aparecen dos regiones pintaditas de verde. No sé si estoy siendo claro. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, esas dos regiones pintaditas de verde, si trabajo con la otra cuarta parte, sería la misma por acá, ¿sí o no? O dicho de otra manera, en cada cuarta parte hay dos regiones de verde. Entonces, si esto lo divido en 4 partes, habrían 8 regiones de verde. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Estamos bien? 8 regiones de color verde. Ya está, ya. Entonces, tendríamos 8 regiones verdes y vamos a ver cómo lo enfocamos, ¿ya? Como hay tantas líneas, y eso era lo que al final yo trataba de evitar porque habían demasiadas líneas, entonces he elegido algunas líneas de manera estratégica. Necesito que te concentres. De hecho, para esto lo voy a colocar viéndolo no de manera inclinada, sino de manera recta, ¿ya? Así, mira. Ya está. Esa cuarta parte que tú ves ahí, como es un paralelogramo, no hay problema, lo puedo trabajar también como si fuera un rectángulo. Abre bien tus ojos, mira. Esta línea que va aquí es una mediana, ¿sí o no? Es una mediana, porque va de un extremo y va justo al punto medio. ¿Cómo sabe que es mediana, profesor? Porque este es diagonal de este paralelogramo, ¿no? Entonces esta línea es mediana. Voy a trazar una línea que represente justamente la mediana y al punto medio. Ya está. Esa es la mediana que he trazado aquí, mira. Ahora voy a trazar esta otra mediana. A ver. A ver, espérame. Acá está. Esta es la otra mediana. ¿Está claro? Entonces ya tracé la mediana, ya tracé la otra mediana, y no sé si te das cuenta cuáles son los triangulitos que estarían pintados, ¿no es cierto? Entonces eso lo voy ahorita a remarcar para que tú tengas una referencia más exacta, ¿ya? Entonces ahí está, he trazado mediana, ¿ya? Espérate porque para que quede bien clara toda la información compartida. A ver. ¿Ya? Entonces esta es mediana. Aquí también mediana. ¿Qué es esto? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Ya está ahí. Entonces vamos a ponerlo así, ¿eh? Vamos a ponerlo así. Ya, ahí, mediana, ¿ya? Pero lo que yo quiero que tú te percates es justamente este triangulito, que es el que vamos a analizar, este de aquí, con este de aquí. ¿Lo ven? Muy bien, muchachos. Entonces, creo que ya no tengo mucho más que decir. Ya esto se reconoce, ¿sí o no? Porque ustedes podrían decir, profe, trazo la diagonal, sí, y divido a esa región en 6 partes iguales. Ajá, tal cual, tal cual. Eso fue la idea que nos dio justamente Lucerito. Trabaja en la cuarta parte. Ajá, ya está, hemos trabajado en la cuarta parte. Ahora, acá hay una cosa curiosa, no sé si te has dado cuenta. Si yo le llamo a cada pequeña región S, acá tendría 6S, ¿no es cierto? 6S, ¿ah? 6S aquí y acá tendría 6S, o sea, estaríamos hablando de 12S, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuánto sería la parte, entre comillas, el total? Lo voy a poner entre comillas el total porque no es el total de toda la figura. El total, entre comillas, sería 12S, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo?
¿Cuál total, profesor? Todo esta cuarta parte. Cuarta parte. ¿Está bien? Si esta cuarta parte vale 12S, yo tengo una preguntita rápida. ¿Cuánto sería lo sombreado? Lo sombreado sería 2S, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente. Si de 12 yo sombreo 2, esto es un sexto, ¿no? Esto es un sexto. Y eso sucede en ese cuadrante. La pregunta es, ¿esto sucederá en el otro cuadrante que está aquí? ¿Sucederá en el cuadrante de abajo? ¿Sucederá en el cuadrante de la derecha? Sucede en todos, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, se acabó el problema. La respuesta entonces, centrándonos solo en el cuadrante que nosotros, gracias a la sugerencia de Lucerito, nos ha dado esta referencia, entonces podríamos determinar que la región sombreada, porque eso es lo que nos piden, la región sombreada sería un sexto de todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, un sexto de todo. ¿Ve? Listo, muchachos. Esa era la pregunta que quedaba pendiente, pues, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro todo? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Alex. Gracias. Gracias, Rodri. Ya está. Ya. Entonces, lo único que hice fue justamente acondicionar, ¿no es cierto? Acondicionar la información. ¿Ya? Listo. A eso se refería entonces. Claro, Luis, tendremos que trabajarlo por partes, porque, y aparte tendríamos que ser un poco más, a ver, ¿cómo se los comento? Eh, Tendríamos que ser cuidadosos en elegir las líneas que nos convienen, porque si vemos así todas las líneas nos confunde, ¿sí o no? Nos confundiría, ¿no? Entonces solamente hemos trazado una parte conveniente, hemos trazado las dos medianas, identificamos que esa es una propiedad y luego con eso lo trabajamos. ¿Está bien? Gracias a Lucerito. Lucerito, gracias por darnos esa información, por haber logrado que tengamos esa referencia. ¿Está bien? Listo, muchachos. Ahora sí, dejamos esta guía. Ya está. Todo ha sido aclarado, espero que sí. Quedan pendientes algunas preguntas, pero ya casi la mayoría han sido resueltas. ¿Ah? La mayoría de problemas de esta guía han sido resueltas, los giros, las rotaciones, la manera como una circunferencia gira, ¿correcto? Muy bien. Vamos al tema de hoy, muchachos. Entonces, espérenme un momento, voy a dejar de compartir. Espérenme un momento que me quede en silencio, no voy a dar ninguna información, voy a buscar la otra separada. ¿Está bien, tetrápodos? Ya vengo. Ya volví.
Listo. Confírmenme si se ve. ¿Se ve? Sí, ya está ya. Entonces, chicos, vamos a desarrollar el tema que corresponde a esta semana ahora, ¿ya? Tenemos la parte que corresponde a el razonamiento deductivo, la parte de la deducción lógica. Tenemos esa parte donde nos corresponde sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Y para sacar conclusiones nosotros tenemos algunos criterios que tomar en cuenta. Por ejemplo, uno de los criterios que nos toca tomar en cuenta es la lógica proposicional. Y la lógica proposicional es la lógica que se encarga de indicar la verdad y la mentira. ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, vamos a repasar algunos aspectos básicos porque yo sé que tú este tipo de preguntas ya tienes una referencia. Por ejemplo, cuando yo encuentro este tipo de situaciones, utilizo esta estrategia que te voy a poner a continuación. ¿Ya? Es una tablita pequeñita que yo la utilizo para poder resolver los problemas, porque generalmente va a haber una especie de, digamos, unas reglas que nosotros debemos manejar cuando aparecen cualquiera de estos símbolos, ¿no? Entonces, empezamos. A ver, vamos a evaluar, a ver, ahí lo que sobra lo borramos, ¿ya? Vamos a empezar con los conectores. El primer conector que necesitamos manejar es la conjunción, ¿no es cierto? La conjunción. La conjunción normalmente la conocemos con la palabra y, ¿correcto? La palabra y. También hay algunos sinónimos que puede ser además, ¿no? Podría ser también, ¿no? Pero la mayoría de nosotros conocemos la conjunción con la palabra y, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el símbolo que relaciona precisamente a esto, a ver, déjame ver, a ver, es este símbolo, ahorita te pongo. Ya está, ese es el símbolo de la conjunción, ¿ya? Y para esto nosotros tenemos que trabajar, a ver, permíteme un ratito, aquí. Vamos a recordar entonces nosotros que va a haber un antecedente y va a haber un consecuente o un segundo término, si quieres llamarlo, ¿ya? Y la relación entre ese antecedente y ese consecuente vamos a manejarlo de tal forma que al final nosotros podamos relacionar qué se obtiene cuando tenemos una conjunción que se representa de esta manera, cuyo símbolo es este que ves aquí, y que si el antecedente y el consecuente se vinculan, entonces nos va a dar algún tipo de situación. Aparte de la conjunción aparece la disyunción, ¿no es cierto? La disyunción, que obviamente la conocemos con la palabra o y se representa con una especie de una V. También vamos a tener el antecedente con el consecuente. Luego de la disyunción viene la disyunción fuerte, ¿correcto? La disyunción fuerte. Y la disyunción fuerte es la que dice o, ¿no es cierto? O estudias o, una cosa así, ¿no? El o, ¿correcto? Y su símbolo generalmente está representado como un triángulo. Esta información tú ya la conoces, yo solamente la estoy tratando de resumir. Luego de la disyunción fuerte, que es el o, viene la condicional, ¿no es cierto? La condicional, ¿correcto? La condicional, espérame, condicional, que sería la clásica, el sí, si haces esto, entonces esta es la consecuencia, ¿correcto? Que todos la reconocemos con la flechita hacia un lado. Y luego viene la bicondicional. Bicondicional es cuando nosotros decimos sí y solo sí, ¿correcto? Entonces lo que estoy haciendo en este momento es eh, tratar de hacerte recordar cuáles son las reglitas prácticas, la manera de cómo se da la relación entre los conectores, ¿correcto?
el sí, solo sí, obviamente es la flecha hacia ambos lados, ¿no es cierto? La flecha hacia ambos lados, ¿no? Ese sería el sí y solo sí, ¿correcto? Ya está, ya. Entonces, esto es algo que yo necesito que tú recuerdes, pero lo que a mí me interesa básicamente es recordar también eh, qué se obtiene cuando combinamos los antecedentes y los consecuentes. Entonces, en el caso de la conjunción, vamos a colocar antecedente verdadero, consecuente verdadero. En el caso de la disyunción, vamos a colocar antecedente falso, consecuente falso. En el caso de la disyunción fuerte, vamos a tomar en cuenta dos iguales, dos iguales. Ojo con eso que te estoy colocando, ¿ya? Acuérdate, verdadero con verdadero, falso, falso, dos iguales. En el caso de la condicional, respetamos el orden como hemos colocado acá arriba. Primero la V y luego la F. Lo ponemos aquí como V y al otro lado lo ponemos como F. ¿Está bien? Y finalmente, en el caso de la bicondicional, también vamos a tomar en cuenta dos iguales, ¿correcto? Entonces, estoy elaborando una tabla y lo que quiero compartirte es justamente cómo hay un orden entre los conectores, cómo existe una combinación entre los antecedentes y consecuentes que también tienen un orden establecido, ¿ya? Y en base a eso, estimados estudiantes, lo que quiero compartir con ustedes es justamente qué se obtiene cuando tú haces esas combinaciones. ¿Qué sale cuando tú combinas mediante este conector si el antecedente es tal o cual? El resultado que vamos a obtener aquí se obtiene lo siguiente. Atentos con eso, ¿ah? Los dos extremos son verdades. Son verdades. ¿A qué te refieres, profe? A que aquí colocas verdad, ¿correcto? Y aquí abajo colocas verdad. Es decir, si tu antecedente en una conjunción es verdadero y tu consecuente es verdadero, esa combinación de dos verdades te da una verdad. En la bicondicional, si tú combinas dos iguales, verdad con verdad, falso con falso, te da una verdad. ¿Correcto? Tengo los extremos verdades y, profe, ¿qué hago en el medio? Lo completas con falsedades. Esto es falso, esto es falso, esto es falso. Eso es lo que quiero que ustedes manejen al momento de resolver los problemas. Esta tablita es la que quiero que ustedes consideren. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resumir esta parte. Vamos a ponerlo así de esta manera para que se quede bien bonito. Vamos a tener aquí los antecedentes, los consecuentes y qué se obtiene. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, lo que yo voy a hacer precisamente es utilizar esta tablita. ¿Eso te quedó claro? ¿Estamos bien? ¿Está todo ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como tú ya tienes esta referencia, porque me imagino que en el curso de aritmética lo han hecho y lo han hecho a bastante, desde un análisis bastante profundo, ¿no? A ver, espérame acá. Ahora sí, bicondicional. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo necesito que tú manejes, que tú lo tomes en cuenta, lo tomes como referencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que no se lea mal, voy a borrar algunas cositas aquí, pero se entiende, ¿no? Antecedente, ¿correcto? El primer término. Consecuente. ¿Y qué se obtiene, no? Listo, muchachos. Entonces, a partir de este momento, voy a resolver algunos problemas tomando en cuenta esta tablita y esta tablita nos va a acompañar en varios problemas para poder resolverlos, ¿correcto? Y para poder nosotros saber de qué vamos a hablar de acá a unos minutos. Chao, tabla grande, me quedo con la tabla pequeña y ya está, listo, la teoría ya está resumida de esta forma. Vamos al problema entonces. ¿Qué te pide el problema? A ver, acá me salió con doble rayita. Espera, todavía no borres el original. Acá está, ahora sí. Esto debió estirarse un poco, para que se vea bonito, si no, no se va a ver bien y luego, ahora sí. Déjame si lo pego. Ahora sí, ya está. Ya. Eso es lo que me interesa. Ajá.
Muy bien, entonces yo creo que tú ya estás preparado, preparada para estos retos. Listo. Ya está, muchachos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Muy bien. A ver, ¿qué dice el problema número 1? La proposición, y te dan una proposición bastante grande. Esa proposición es falsa. Está bien, es falsa. Siendo P una proposición verdadera. Entonces, te piden que determines justamente los valores de verdad de Q, R y S en ese orden, ¿no? Entonces, básicamente nos están pidiendo que evaluemos una proposición que desde el inicio me están indicando que ya es una proposición falsa. Entonces, lo que me tocaría a mí hacer es verificar bajo qué condiciones esa proposición sería falsa. Acá lo estoy anotando, te lo estoy remarcando, ¿ya? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que esta proposición sea falsa? A ver, analicemos. Esta proposición, como puedes notar, está mostrándote una disyunción, que es el o, y recordamos, cuando se hace falso, cuando los dos, tanto el antecedente como el consecuente, sean falsos, ¿correcto? O sea, tú ya tienes la teoría. En una disyunción, que es esta o, tienes el antecedente, todo esto es el antecedente. Tienes el consecuente, esto es el consecuente. Si los dos son falsos, esa combinación da falso. Y precisamente en el problema dice que esa proposición molecular es falsa. Entonces, muchachos, uno inmediatamente dice, bueno, quiere decir que todo esto es falso, todo esto es falso, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a marcar. De hecho, eso nos permite avanzar un poquito más para poder tener algunas referencias y poder determinar lo que el problema pide, ¿no? Entonces, todo esto es falso, todo esto es falso. Ajá, este es el antecedente. Este antecedente va a ser falso. Ya, lo voy a marcar. Ahí está. Y luego entiendo que este consecuente también va a ser falso. Entonces, se entiende que ambos van a ser falsos. ¿Está claro, no? Entonces, esto va a ser falso también, ¿ya? Muy, vamos a subir un poquito. Ya está. Entonces, tenemos dos falsedades. Permíteme analizarlo un poquitito. Acá está falso y falso. Los dos son falsos, ¿ya? Solo en ese caso se cumple que la combinación entre ellos, eso se hace falso, ¿ya? Entonces, espérame. Aquí lo voy a poner. Ya está, ya. Ajá. Entonces lo acomodo falso. Y al otro lado también falso. Listo, muchachos, falso y falso. Ahora, sigamos analizando. Acá dentro de la primera parte, dentro del antecedente, tenemos una condicional. La condicional se hace falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso quiere decir entonces que ya sabemos que esta parte de aquí adelante, todo esto tendría que ser verdadero, ¿correcto? Esta parte tendría que ser verdadera y toda la segunda parte tendría que ser falsa. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos en mente también. Ahora, sigamos analizando, porque tú ya creo que puedes deducir en base a lo que ya el problema mencionó. Acuérdate, para que la condicional sea falsa, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Ahí lo tienes. ¿Está bien? Pero hay un dato que yo no he tomado en cuenta todavía, así que necesito remarcar. P es una proposición verdadera. Si P es una proposición verdadera, si a mí me están diciendo que P es verdad, entonces esto sería una falsedad. Fíjate el conector. El conector es el conector O, ¿correcto? El conector O se hace verdadero cuando el antecedente o el consecuente no utilice dos falsedades. Mira, ve, el antecedente si es falso y el consecuente es falso, la combinación de dos falsedades me da un falso. Pero esta de acá es verdadero.
Y sabiendo que si P es verdadero, entonces su negación sería falso. Entonces ahí donde uno analiza y dice, espérame un ratito. Algo debo hacer para que esto cumpla, ¿sí o no? Creo que ya varios se dieron cuenta también. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? A ver, aquí voy a colocarlo para que tengas una referencia también. Entonces, si P es verdadero, su negación sería falso. Entonces aquí lo voy a colocar. Su negación sería falso. P sería falso. ¿Ya? O negación de P sería falso. ¿Qué debo combinar? ¿Qué debo combinar con esta falsedad para que la combinación mediante una disyunción me dé una verdad? No puedo combinar dos falsos, no puedo, porque si combino dos falsos me saldría una falsedad. Aquí me está saliendo una verdad. Eso me lleva a deducir que lo que tengo que hacer es que Q sea verdadero. ¿Claro hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Claro, Q debe ser verdadero. Claro, ojo, no puede ser falso Q, porque si Q fuera falso, ambos serían falso, falso, y la combinación en una disyunción de falso, falso se hace falso, cosa que no está sucediendo aquí. Entonces, estimados estudiantes, tenemos ya el valor el valor de verdad para Q, ¿no es cierto? Entonces, con eso tú ya tienes por lo menos un avance, ¿no? Ya sabemos que Q nos va a salir una verdad. Ya está. Entonces, si tú me preguntas cómo es Q, profesor, yo te diría Q es una verdad. Muy bien, perfecto. La bicondicional, aquí está, aquí. La bicondicional, ¿en qué momento se hace falso? La bicondicional, si tú combinas dos resultados iguales, se hace verdadero. Así que eso me hace entender que si combino dos resultados diferentes, me va a convertirse en falso. Esto es lo que yo debo tomar en cuenta. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros ya sabemos que Q es verdad, ¿no es cierto? Ya sabemos que Q es verdad. Por lo tanto, si ya sabemos que Q es verdad, no puedo combinar dos iguales, acuérdate, no puedo combinar dos iguales, porque si fueran dos iguales sería verdadero. Por lo tanto, deduzco que R tendría que ser diferente para que esa combinación me salga falso. Eso significa que R tiene que ser una falsedad. ¿Ahí estamos claros? Entonces, Q se convierte en una verdad, R se convierte en una falsedad. Muy bien, habiendo sabido ya, escúchame, que Q es una verdad, entonces lo voy a colocar aquí, en el último que me falta. Q es una verdad. Ahora, estoy frente a conjunción, una conjunción. Yo sé que toda esta combinación debe salirme falsa. Esta combinación debe salirme falsa. Cuando una conjunción es falsa, mira, atentos a, si combinas una verdad con una verdad, te sale verdad, ¿correcto? Entonces, si acá yo a ese le pongo verdad, combinaría dos verdades y me debería salir verdad. Entonces, no puedo hacer eso. Lo que me lleva a determinar que ese sería una falsedad, ¿correcto? Para que al combinar una verdad con una mentira, eso mediante la conjunción, esto resulte una falsedad. Entonces acabo de descubrir que ese es falso. ¿Está bien? Pues, ¿qué pasó? Ese es falso. Listo, muchachos, se acabó. Espero haber hecho una explicación que sea bastante práctica, que se entienda, y con eso tú ya tienes toda la solución para la pregunta que ya. ¿Cuál sería la clave, muchachos? ¿Cuál sería la clave? Los leo. ¿Cuál sería la clave? Casita, claro, claro. Esa sería la idea para este tipo de preguntitas en las que nos están pidiendo o nos han dado como dato que alguna de las proposiciones ya tiene un valor de verdad, ¿no es cierto? Y si ya tiene un valor de verdad, entonces lo que nos toca a nosotros simplemente sería jugar con esas reglas que ya te le he puesto en la tabla y de esa forma ya tratar de acondicionar todo. ¿Correcto? Esa sería la solución a esta primera pregunta. La respuesta es casita, así que la voy a marcar. Listo, muchachos. A ver, ¿qué nos proponen en el segundo ejercicio? Vamos a evaluar qué novedades hay para el segundo ejercicio. ¿Correcto?
Atentos, por favor, atentas. Los que ya pasaron al segundo ejercicio, léanlo, por favor, léanlo. A ver, ¿qué dice? A ver. Nos dan una proposición molecular. Acuérdate que cuando hay varios de esos términos vinculados todos uno con otro, nos va a salir una proposición molecular, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice? Si la proposición y todo eso te lo dan es verdadera, además R y S tienen diferente valor de verdad, determina el valor de verdad de todas las siguientes proposiciones que se te ponen en el orden indicado. Entonces, muchachos, manos a la obra. Voy a evaluar esta proposición, que de antemano me dicen que es verdadera. Entonces voy a tomar esta proposición, ahora te lo voy a anotar. Ahí está, muchachos. Esa es la proposición. ¿Está bien? Ya, pero a mí me están diciendo que esa proposición es verdadera. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los antecedentes, cuáles son los consecuentes. Ahora, me dice también que R y S tienen diferente valor. Por algo me dan ese dato para poder evaluarlo, ¿no? Entonces, la proposición grande es verdadera, además R y S tienen diferente valor de verdad. ¿Está bien? Muy bien. Eso me va a ayudar, me parece, en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte me va a ayudar, porque bajo qué características, bajo exactamente la disyunción R y S que se obtendría. Entonces voy a, por si acaso, nada más copiar la tablita, copio la tablita para que tengas una referencia. Ahí está, la tablita para que tengas una referencia, ¿ya? Entonces, rápidamente tratamos de colocar los antecedentes y los consecuentes. Espérame, me voy a traer acá algunas cosillas. Los necesito. Listo, entonces. Todo esto es el antecedente. Todo esto. Esto es el consecuente. Ya está. ¿Qué dice que es? Es verdad. Cuando la bicondicional sería verdad. Vamos a evaluar. Mira, evaluemos, ¿ah? Evaluemos. La bicondicional, acá está. Ups. Aquí está. La bicondicional, si combina dos iguales, me da una verdad. Entonces, yo entiendo que el antecedente debe ser verdad a lo que es el consecuente. Atentos con eso. Mira, a mí me dicen la proposición más grande que depende de esta, perdón, no es bicondicional, perdónenme. No es bicondicional, es la disyunción fuerte, el triangulito, la disyunción fuerte. Si yo combino dos iguales, me da una falsedad. Por lo tanto, esto con esto, si fueran iguales, me daría una falsedad. Pero a mí me dice que todo esto es verdadero, entonces no puedo combinar dos iguales. Tienen que ser dos diferentes, ¿ya? Muy bien. Miren el valor de R y de S. Dice que tienen diferente valor de verdad. Ya. Pero R con S, mira, acá está, R con S. Están vinculados por la disyunción. Si combinamos dos falsedades, correcto, falso con falso, me da falso. Yo tengo una pregunta. Si combino una verdad con una mentira con una verdad, ¿qué me saldría entonces? Ojo que R y S son diferentes. R y S son diferentes. ¿Qué me saldría entonces? Los leo. Fueron, creo, me dejaron. No sé. Me quedé solito. A ver, repito la pregunta que hice. Has leído que R y S son diferentes, ¿no? Ahí está resaltado, ¿ah? Has notado que R con S se vinculan mediante la disyunción. Y la disyunción se hace falsa cuando los dos términos, el antecedente y el consecuente, son falsos. Cosa que no va a suceder porque R y S son
diferentes. Claro, entonces la segunda parte sería una proposición verdadera. Esta segunda parte sería una proposición verdadera. ¿Está bien? Oiga, y si ya descubrimos que la segunda parte es verdadera, en la disyunción fuerte, si son dos iguales, me da una falsedad. No pueden ser dos iguales, porque si fueran dos iguales, todo me saldría falso. Y el texto me dice que todo es verdadero. Eso quiere decir que estos dos debería ser el antecedente falso y el consecuente verdadero. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Sigamos analizando el primer componente. En el primer componente, tú tienes una condicional, ¿sí? Y en una condicional, si tú combinas el antecedente verdadero y el consecuente falso, todo te sale falso, tal como nos están pidiendo que analicemos aquí. Eso significa entonces que yo tengo que colocar antecedente, el antecedente, o sea, esto de aquí, esto, y el consecuente, esto, ahora sí, ¿ya? ¿Qué debe suceder? Que el antecedente debe ser verdadero, ¿sí o no? Y el consecuente debe ser falso. Entonces lo voy a copiar. Eso está claro, ¿no? Si hay alguna pregunta me dicen, ¿ah? Entonces se entiende que el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Hasta ahí, ¿estamos claros? Es la única forma, ¿no? Para que toda esta proposición sea verdadera, sabiendo que estos son diferentes, al ser diferentes, en todo momento va a ser que este conector los convierte en algo verdadero. Y si esto es verdadero, para que este conector sea verdadero, me obliga a que el primer componente sea falso. El primer componente depende de una condicional. Para que eso suceda, me obliga a que todo esto sea verdad y todo esto sea mentira. ¿Está bien? Listo, muchachos. Perfecto. Sigo preguntándote. En base a eso, creo que ya te diste cuenta que sí. Lo que vamos a usar ahora es la conjunción, que es esta de aquí. Para que sea verdadera, debes combinar el antecedente verdadero y el consecuente verdadero. O sea, P verdad y negación de S sería verdad. Por lo tanto, S que te sale. A ver, Luis Elías me pregunta, ¿por qué no pueden ser dos verdaderos? ¿A qué te refieres, Luis Elías? A ver. Luis Elías sacó la clave. Sale la E, dice, ¿eh? Ya está, ya. Ojo que ahí está la tablita para que ustedes puedan combinar antecedentes con consecuentes y puedan darse cuenta qué es lo que es recomendable. ¿Ah? No te preocupes, Rubicita. Gracias por aclararlo. Muy bien. Ahora sí, ya está, ¿no? Ya está aclarado todo, ¿no? Espero que sí haya quedado claro todo, ¿ah? ¿Ya? No se olvide, ya demostramos que al ser estos dos diferentes, según el conector, esto va a ser verdad. No se olviden que este conector, sabiendo que esto es verdad, para que cumpla con la condición del problema que todo esto es verdadero, hace que toda esta primera parte sea falso. La primera parte que es falso está resuelto por una condicional. Por lo tanto, todo lo que está aquí adelante es verdadero y todo lo que está después es falso. Ya está. Ahora, estábamos justo viendo que entre P y S el conector es I, ¿no? Para que esto sea verdadero, la única opción que me queda, creo que estamos de acuerdo, es que se llega a esta conclusión. A ver, lo voy a poner. Se llega a la conclusión de que P es verdadero, ¿sí o no? ¿Está bien? P entonces sería verdadero. ¿Correcto? Y si negación de S es verdadero, yo te pregunto, si negación de S es verdadero, quiere decir que S sería verdadero o falso. Falso, ¿sí o no?
¿Claro? Claro, ese sería falso. Ya está, seguimos. Listo. Oiga, hemos descubierto que esta I, ya sabes, ¿ah? Hace que P, para que esto sea falso, mira, vamos a la I. Solo es verdad cuando los dos, antecedente y consecuente, son verdades. En otro caso es falso. ¿Está bien? Pero como P es verdad, entonces no puede ser que negación de Q sea verdad. ¿Correcto? Porque si fueran dos verdades, esto sería verdadero, lo cual no es. Entonces quiere decir que la negación de Q no debe ser verdad. Entonces quiere decir que Q es falso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Bien? ¿Sí? No, no, Elías, no. En la condicional, tal como te mostré en la tabla, debe guardarse ese orden. Verdadero con falso te da falso. Si tú combinas dos falsos, eso sale una verdad. Ahí les he puesto la tabla, miren, ¿ah? Para que sepan qué combinar y qué resultado se obtiene cuando combinan de esa forma. Por ejemplo, en el caso de la conjunción, si combinas dos verdades te va a dar una verdad. Cuando combinas cualquier otra cosa te va a dar una mentira. Mira la disyunción. Si combinas dos falsedades te da una falsedad. Cuando combines cualquier otra cosa te va a dar una verdad. ¿Correcto? A ver, Andreita, lo revisamos. Lo revisamos. A ver, a ver, a ver. Eh, eh, la negación de Q, porque yo ya sé que P es verdad. Ah, tienes razón, claro. La negación de Q tendría que ser falso. Claro, claro. Si la negación de Q es falso, quiere decir que Q es verdad. Está bien, Andrea. Tienes razón. Entonces acá lo voy a corregir. Ya está. Lo que Andrea nos comenta es esto, ¿no? Si sabemos que P es verdad, entonces no puedo poner verdad con verdad, porque habría salido verdad. Como acá ya sé que me sale falso, entonces tiene que ser verdad con mentira. Ahora, si la negación de Q es una mentira, quiere decir que Q es verdad. Está bien, está bien, está bien. Listo, muchachos. Oigan, ¿y se acuerdan que había dicho que R y S eran diferentes? Por lo tanto, ya sabemos que si S es falso, R sería verdadero. Chicos, lo hemos logrado. Teoría, la hemos aplicado. Y estos son los valores de verdad de P, Q, R y S. Ahora sí, reemplacen en lo que les pide y me confirman que les sale. ¿Ya? ¿Está bien? Los leo entonces. Elefantito. Allá. Entonces queda que ya se reemplace en 1, 2 y 3 en romanos para poder terminar el problema. ¿Correcto? A ver, les doy un minuto para que confirmen si efectivamente sale elefantito. Ya, Rubí nos ha marcado elefantito, Rodrigo también. A ver, verifíquelo. Un minutito.
Bien, confirmado entonces, ¿no? Ya está ya. Ahora, vamos a pasar, chicos, a la parte que necesito mucha atención, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la lógica proposicional. eh, Básicamente, creo que también lo han reforzado en el curso de aritmética, me parece, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Pero hay otra lógica. La lógica proposicional es la que se encarga de alguna manera de emitir algún juicio. Es decir, tienes una verdad, lo combinas con una mentira, dependiendo del conector que tengas. La combinación de esos en algunos casos sale verdad, en otros casos sale mentira. ¿Sí o no? Entonces, la lógica proposicional es la que se encarga de emitir algún juicio. Es la que te dice, esto es verdad, esto es mentira, mientes, dices la verdad, ¿entiendes? Y tiene todo un proceso interesante. Pero hay otra lógica, que es la lógica inferencial. La lógica inferencial es la lógica que te permite sacar conclusiones. Atentos con esto, ¿ah? La lógica inferencial, llamada también lógica de clases, es la lógica que solamente te permite sacar una conclusión. Al sacar la conclusión, la lógica inferencial solamente te da esa información. Es como decirte, ¿no? A ver, esto me pasó en una ocasión con una estudiante. Estaba yo en el colegio donde trabajo, empezando la clase, y les había dejado una tarea. Y yo les dije, chicos, la tarea la hacen en su casa, ¿no? Como habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo. La tarea hagan en la casa, ya está. Perfecto. Entonces yo justo iba a revisar esa tarea y veo que una niña estaba ahí desesperadamente eh, resolviendo. Así que yo me acerco y le digo, discúlpame, le digo, hijita, eh, esa tarea la debiste haber hecho en tu casa. La niña me mira, me dice, sí, profesor. Ok, ya vamos a iniciar la clase aquí en el colegio. Entonces, sí, profesor, lo sé. Sí, pero estás haciendo la tarea aquí en el colegio. Sí, lo sé, profesor. Sí, pero hijita, yo te dije que la tarea se hace en la casa. Sí, profesor. Era tan segura esta niña que yo ya estaba perdiendo un poco la paciencia. Y digo, a ver, hijita, si nos vamos entendiendo. Quedó claro que la tarea la debías hacer en tu casa. Sí, profesor. Entonces estamos en el colegio. La niña me dijo, profesor, pero sabemos que el colegio es mi segunda casa. ¿Mm? Sí. Y si el colegio es mi segunda casa, entonces no la tarea en mi casa. A ver, ¿le encuentra fallas a mi lógica, profesor? Oh. ¿Me dejo entender? Esa es la lógica inferencial. Porque, entre comillas, si hablamos de la responsabilidad, diríamos, oye, estás haciendo la última hora. ¿Se entiende la idea, no? La lógica inferencial no emite juicios, simplemente te manda una conclusión. Esa conclusión es la que vamos a hallar de acá a unos minutos. ¿Correcto? ¿Está bien? Listo. Entonces, aclarada la situación, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ok, ok. ¡Wow! Ahí los he estado leyendo sobre lo que me han estado escribiendo. Ok, oye, sí, ¿no? Ok. A ver, Luis Elías me hizo una pregunta. A ver, ¿por qué la disyunción fuerte no puede ser una verdad con una mentira en vez de una mentira con una verdad? A ver, Luis Elías. A ver, lo que pasa que las reglas que dan dentro de la lógica se encuentran mediante unas tablitas. Obvio, acá yo te he dado el resumen, pero dentro de la lógica hay unas tablas que se empiezan a hacer combinaciones. Entonces, hay un orden que se debe seguir, ¿ya? Espérame un ratito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, espera. Aquí está, ya está. Ok. No, no la desaprobé, no. O sea, si me argumentó bien, ¿no? Por eso te decía, la lógica inferencial te sirve para poder argumentar algunas cosas. Claro que ese argumento puede ser cuestionable, ¿no? Ni verdad ni mentira. ¿Ok?
Entonces, vamos a darle una pauta a lo que es justamente lo que Luis Elías nos estaba preguntando. Luis Elías nos estaba preguntando, a ver, ¿dónde está? Espérame. En la disyunción fuerte, vamos a la disyunción fuerte. Acá está la disyunción fuerte. Esta es la disyunción fuerte. Acá está. ¿Por qué en la disyunción fuerte? ¿Cuál es la regla que nos dan dentro de la tabla que deberíamos de? Recuerda, todo esto viene, yo te he hecho un resumen, ¿ah? Esto viene de una tabla. En una disyunción fuerte, la combinación de dos iguales, que es falso con falso, verdad con verdad, esas combinaciones nos va a dar como resultado una falsedad. Esa es una regla, una ley, ¿de acuerdo? ¿Está bien, Luis Elías? ¿Ya? Entonces, como es una ley que sale de toda una tabla, pero tendríamos que haber hecho todo el procedimiento, ¿ya? Ya hay algunas reglas que se consideran, ¿correcto? Ahora sí, ya está. Espero haber aclarado eso. Ahora, vámonos entonces ahora a lo que se llama la lógica de clases. Uy. La lógica de clases, vamos a saltearnos un poco. A ver, déjame ver. Acá hay todavía cosas para simplificar. Eso con calma lo vamos a ver mañana, no se preocupen. ¿Ya? Aquí. Miren esto, por favor. La negación de todos los rectángulos son paralelogramos es... Muy bien. Para poder entender negaciones, miren esto. La negación, acá hay otra negación, acá hay otra negación. Acá ya te dice si todos los biólogos son científicos y todos los científicos son racionales, ¿qué se deduce? Entonces vamos a hacer digamos, un resumen rápido de la teoría. Aquí voy a duplicar esta diapositiva. Voy a borrar esto. Ya está. Y vamos a poner aquí teoría. Vamos a poner aquí la lógica de clases. Y vamos a ver acá la parte teórica, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a borrar esto. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de lo que es la lógica de clase para que tengas tú una idea. Primera idea que yo necesito que tú manejes es que cuando hablamos de una clase, cada vez que hablamos de una clase, hablar de una clase significa hablar de un grupo. Es un grupo, ¿correcto? Con características similares. ¿A qué te refieres, profesor? Cuando tú hablas de una clase, por ejemplo, la clase de hoy, ¿no? O sea, chicos, estamos en la clase de RM, ya. ¿Qué tenemos como característica? Que todos ustedes son estudiantes por ahora preuniversitarios, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos como características similares? De que todos ustedes están preparándose para poder dar un examen de admisión, ¿correcto? ¿Qué otra característica podemos tomar en consideración? Que todos ustedes son empeñosos, son responsables y todo lo demás. Una clase es un grupo en la que tú puedes encontrar características similares, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de lo que corresponde a una clase, para poder vincular a los elementos de una clase, necesitamos hablar de los cuantificadores. Cuantificadores. ¿Qué cosa es un cuantificador? Como puedes leer, la palabra cuantificador viene de cuánto, y hablar de cuánto es hablarte de cantidad. Entonces significa que son palabras que hacen referencia a cantidades, pero no las hacen referencia a cantidades de manera específica, sino de manera general. ¿Cómo de manera general, profesor? Allá. Lo que pasa, por ejemplo, de manera específica, cuando yo te digo, se me ocurre, por ejemplo, a ver, chicos, 12 estudiantes, 12 estudiantes se conectaron puntualmente. 12 estudiantes. O sea, ahí estoy siendo específico. Pero cuando digo algunos estudiantes se conectaron puntualmente, no estoy siendo específico, estoy dando una idea general, ¿correcto? Cuando yo digo, por ejemplo, a ver, 120 postulantes ingresaron a medicina, 120 postulantes ingresaron a medicina. Entonces, yo ahí estoy siendo muy específico.
puedo haber generalizado eso de alguna manera diciendo muchos postulantes ingresaron a medicina. Se entiende, ¿no? Se entiende eso que acabo de mencionar, ¿no? O sea, puedo ser muy específico dándote una cantidad, como también puedo ser muy general, ¿correcto? Pero igual te hablo de una cantidad. Cuando digo algunos postulantes ingresaron a medicina, no estoy diciendo exactamente cuántos son, pero te estoy diciendo que ya son varios, ¿no es cierto? Son varios, son muchos, ¿no? Más de uno, al menos uno. Entonces, son palabritas que te permiten determinar un grupo que no es el total, ¿no? Pero la idea es trabajar con eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, préstame atención. Los cuantificadores son palabras que hacen referencia a cantidades de manera general y estos cuantificadores se clasifican, ¿ya? Los cuantificadores se van a clasificar de la siguiente manera. A ver, acá vamos a ponerlos, ¿ya? Y te voy a dar una referencia para que tengas una idea de cómo se clasifican los cuantificadores. Vamos a tener a los cuantificadores universales, ¿correcto? Y a los cuantificadores particulares. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Aquí te voy a graficar o te voy a mencionar a los cuantificadores universales. Se llaman así porque no aceptan excepciones, ¿correcto? O sea, los cuantificadores universales son absolutos. Ellos no te van a aceptar ninguna excepción. Por ejemplo, el cuantificador universal, digamos, de orden afirmativo es el todos. Y el cuantificador universal de orden negativo es el ninguno. El cuantificador universal, por ejemplo, no te permite, como te mencioné hace un rato, alguna excepción. Cuando yo digo todos, me refiero a todos, no hay excepción, ¿correcto? Por ejemplo, todos los lapiceros son de plástico. Todos los lapiceros son de plástico. Significa que si tú ves un lapicero, ese lapicero será hecho del material que te mencioné, de plástico. No hay excepción. Cuando yo digo, por ejemplo, ningún postulante es menor de 15 años. Ningún postulante es menor de 15 años. Significa que no hay excepción. Que si tú vas a encontrar un postulante, ese postulante no va a ser menor de 15 años. No hay excepciones, ¿correcto? Entonces, lo que voy a colocar aquí a continuación es una forma de mostrarte a los cuantificadores principales. ¿Hay algunos derivados o sinónimos? Sí. En el caso del todos, su sinónimo sería los. Cuando yo digo, por ejemplo, todos los perros ladran, puedo decir los perros ladran. Puedo decir cada uno de los perros ladra. Ellos son sinónimos, ¿de acuerdo? En el caso de ningún, también puedo tener sus sinónimos. En el caso del ningún, sus sinónimos serían, bueno, muy parecido a la palabra original, ninguno o ninguna, ¿correcto? Ninguno o ninguna. Por ejemplo, cuando digo ningún político es honesto. Voy a agarrar carne, creo, ¿ah? Agarré carne. Ningún político es honesto. O sea, no hay excepción. Ninguna política es honesta. O sea, ¿me entienden, no? Tampoco, o también puedo decir no existe, ¿ya? Entonces, el cuantificador universal es ningún de orden negativo, ¿ya? Y sus sinónimos, porque eso pueden usarse al momento de resolver un problema, sería no existe o ninguno, ¿correcto? De la misma manera como tenemos cuantificadores universales, vamos a tener los de menor jerarquía, que son los particulares, los cuantificadores particulares. Estos sí tienen excepción, aceptan excepciones. Profesor, ¿a qué se refiere cuando aceptan excepciones? O sea, te pueden aceptar un grupo reducido, ¿correcto? ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, cuando yo digo todos los perros son rabiosos, todos los perros son rabiosos. ¿Ves un perro? Rabioso. ¿Ves un perro grande? Rabioso. Perro chiquito, rabioso. ¿Se entiende, no? En cambio, cuando yo digo algunos perros son rabiosos,
Sí, eso es lo que usualmente dicen ustedes, ¿no? Todos los hombres son igual, todos. No hay excepción, pues, no hay excepción, ¿no? Ven un hombre, es igual, ¿no? O sea, ya, todos son iguales, ¿correcto? En cambio, en el cuantificador particular, que son dos, el algunos, es uno de los cuantificadores de orden afirmativo, ¿no? Y el otro es algunos, no, ¿correcto? Esos son los cuantificadores de orden afirmativo y de orden negativo. Bien, entonces, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, de eso trata esta parte de la lógica de clases, ¿ya? ¿Es difícil? No, no es difícil. Es muy difícil. No, no, mentira. Lo que pasa es que aquí lo que necesitamos conocer es la interpretación gráfica. Mientras hagamos una buena interpretación gráfica, la cosa se va a hacer bien sencilla, ¿ya? Para esto voy a usar precisamente una estrategia que algunos lo relacionan con el tema de aritmética, que es de conjuntos. Claro, la lógica de clase también se puede trabajar con una metodología conjuntista, se puede trabajar con eso, ¿ya? Bueno, te doy algunos sinónimos para algunos. Algunos sinónimos para algunos es muchos, muchos, porque no es el total, ¿ya? Pocos, atentos con esto, ¿ah? Muchos estudiantes acá me cuestionan esta parte y me dicen, profesor, pero ¿no se supone que muchos y pocos son opuestos? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero a pesar de ser opuestos semánticamente, muchos se refiere a una cantidad numerosa y poco se refiere a una cantidad poco numerosa. Ninguno de los dos hablan del todo. Muchos puede ser 5, puede ser 6, puede ser 20, puede ser 200. Pocos puede ser 10, 2, 1. Pero ninguno de ellos se refiere al todo. Por eso la palabra algunos es justamente aquella palabra que es un cuantificador particular. Hay excepciones, ¿no? Muchos, pocos, eh, al menos uno. Al menos uno. ¿Correcto? Ya está ahí. Y los cuantificadores particulares negativos son los mismos básicamente, solo que al final antepones la palabra no o terminas con la palabra no. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Muy bien. Muchos no, pocos no, ¿correcto? Al menos uno no y todo lo demás. Estimados estudiantes, esta es la teoría que necesitamos conocer, por lo menos en un nivel inicial. ¿Qué cosas son estas palabras? ¿De qué hemos hablado cuando nos referimos a estas palabras? Son los cuantificadores, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí lo voy a poner cuantificadores. Listo. Ahora, ¿qué necesito que tú conozcas de toda esta información que te he compartido? ¿Qué necesito que te lleves? Bueno, una vez que ya tienes la simbología o las palabras, yo necesito que aprendas a dibujar. O sea, esto que tú ves aquí, que son los cuantificadores, se dibuja. ¿Se dibuja? Sí, se dibuja. ¿Y cómo se dibuja? Ah, muy simple, ¿correcto? Para graficar a los cuantificadores, que en realidad van a ser parte de lo que son proposiciones, vamos a poner acá, gráfica de proposiciones. Ajá. Necesitamos tres elementos, necesitamos tres formas, tres símbolos que son importantes. Gráfica de proposiciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres símbolos? El primer símbolo es este de aquí. Es el símbolo que representa a un vacío. Un vacío total. Eso significa que no existe elementos. No existen elementos. A partir de ahora, cada vez que tú veas una zona pintada, se refiere así totalmente pintada, de preferencia vamos a usar el color negro, es porque en esa zona no hay elementos. En una zona totalmente oscura, no hay nada, pues ¿sí o no? No hay elementos ahí. Entonces, a partir de ahora, cuando veamos un problema, vamos a dibujarlo de esta forma, ¿ya?
no existen elementos. Atentos con esto, por favor. Porque, ¿qué pasaría si ahora esta? ¿Qué pasaría si ahora yo coloco, en lugar de una zona totalmente oscura, le pongo una X? ¿Dónde, profesor? En la parte interior. Si yo pongo una X en la parte interior, el mensaje es, oiga, les cuento, en esa zona sí hay elementos. Entonces, poner una X en la parte interior es decirte que en esa zona sí existen elementos. Y aquí viene algo interesante, ¿no? ¿Te has dado cuenta que decir no existen elementos y decir sí existen elementos se oponen? Eso quiere decir que cuando tú pintas una zona, estás diciendo que no existen elementos. Está bien, no existen elementos. Pero cuando tú en su lugar pones una letra X, estás diciendo que en esa zona sí existen elementos. Y el no y el sí obviamente son opuestos. Y el no y el sí me van a servir también para poder hacer negaciones. ¿Está bien? Pero ten cuidado porque hay una gráfica más. Esa gráfica es una gráfica que utiliza cierta ambigüedad. No pinta nada, no pone ninguna marca. Por lo tanto, una gráfica o una zona donde tú encuentres un vacío como el que ves aquí, o sea, no se pintó, no se puso una X, es una zona donde nada se precisa. ¿A qué te refieres, profesor? Nada se precisa. ¿Cómo es eso? Que no puedo decir ni sí ni no. Entonces, para graficar proposiciones, estimados estudiantes, esto es lo que vamos a usar. Esta información. ¿Correcto? Y entonces, vamos, acompáñame ya de frente a esta aplicación. Ya de frente, ya vamos de frente a esto. ¿Ya? Muy bien. Para poder entender lo que hemos hecho hasta hace un rato, necesitamos trabajar con las zonas. Y cuando tú ya tienes en cuenta y te queda bien clara la idea de las zonas, tú puedes hacer un manejo más adecuado de todo esto. Vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué me pide? Me pide la negación. Ok, la negación. O sea, yo tengo que negar, ¿ah? ¿Qué cosa tengo que negar? ¿Qué es lo que debo negar? Ya, yo debo negar la frase, todos los rectángulos son paralelogramos. Eso es lo que debo negar. Todos los rectángulos son paralelogramos. Muy bien, chicos, entonces voy a graficar eso. ¿Ya? ¿Cómo grafico todos los rectángulos son paralelogramos? Para eso voy a hacer uso de unas, así, mira, unas elipses como esta. ¿Correcto? Y es lo que algunos estudiantes lo dicen, lo vinculan precisamente con la parte que corresponde a conjuntos. ¿Está bien? Entonces colocamos aquí esto y ahora sí necesito de toda tu atención, porque esto es bien fácil, pero siempre y cuando estés consciente ya de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar a los rectángulos y a los paralelogramos. ¿Bien? Entonces pongo rectángulos, ¿sí? Y pongo paralelogramos. Muy bien. Necesito en primer lugar graficar esa proposición. ¿Cómo grafico que todos los rectángulos son paralelogramos? ¿Ya? Presta atención, ¿ah? Presta mucha atención. Esto se grafica de manera muy sencillita. Vamos a colocar entonces, por un lado, la zona donde están los rectángulos. Vamos a poner R de rectángulos. Y los rectángulos se van a encontrar en esta zona. Mira, acá te voy a dar la referencia. Si yo te pregunto dónde están los rectángulos, evidentemente tú me dirías, profe, en esa zona están los rectángulos. ¿Por qué ahí están los rectángulos? Claro, es evidente, ¿no? Tienes una clase, que es la clase de los rectángulos. Esta zona de la izquierda habla de rectángulos. La zona del medio habla de rectángulos. Está bien, perfecto. Ahora hablemos de paralelogramos.
como es evidente, los paralelogramos estarían aquí. La zona del medio te habla de paralelogramos, la zona de la derecha te habla de paralelogramos. ¿Correcto? Entonces, si identificamos zonas, decimos, acá al lado izquierdo hay solo rectángulos. Estos rectángulos no son paralelogramos. En el medio tenemos rectángulos que a la vez que son rectángulos son paralelogramos. ¿Está bien? Esa es la intersección, por decirlo así. Y al lado derecho tenemos elementos que solo hablan de paralelogramos. ¿Está bien? Ahora, vamos a graficar esta frase. Todos los rectángulos son paralelogramos. No hay excepción. Quiere decir que si tú ves un rectángulo, ese rectángulo tiene que ser paralelogramo. ¿Te has dado cuenta que eso sucede en el medio? Cualquier rectángulo que tú tomes aquí en el medio va a ser paralelogramo. Pero ¿te has dado cuenta que acá también hay rectángulos? Y si tú tomas un rectángulo de aquí, ese rectángulo ya no va a ser paralelogramo. Entonces encontramos un conflicto aquí. Profesor, si yo tomo un rectángulo de aquí, ese no va a ser paralelogramo. Pero dice que debe ser paralelogramo. Ah, sí, pues. Entonces, profesor, hay que hacer algo para poder decirte que no puedes tomar nada acá, pues porque si tomaras algo de la izquierda, iría en contra de la oración. Eso quiere decir que acá a la izquierda no puede haber nada. Eso quiere decir que acá a la izquierda no existen elementos. Ah, no existen elementos. Ajá. Si no existen elementos, quiere decir que esa zona debe estar pintado de negro. Por lo tanto, el lado izquierdo representa algo donde no existen elementos. ¿Se entiende la idea? Así sería entonces la gráfica de todos los rectángulos son paralelogramos. ¿Está bien? Listo, muchachos. Esa es la gráfica. Ahora cuidado con caer. Cuando tú colocas esto de esa forma, porque ya ahora sí estás diciendo que no puede haber en esta zona algo, porque si en esta zona hubiera algo, iría en contra de la información que estamos dando, ¿sí o no? Entonces, ahí tú tendrías justamente una incoherencia, ¿no? Si acá hubiera rectángulos, esos rectángulos no serían paralelogramos. Si te han dicho, no, cualquier rectángulo que tú tomes debe ser paralelogramo. Por lo tanto, en esta zona no puede haber nada. Profe, entonces solamente me queda en el medio. Claro, cualquier rectángulo que tú tomes aquí del medio ya va a ser paralelogramo. ¿Correcto? Ya, esta es la proposición que tú ves aquí que la he graficado. Ahora, vamos a negar. Atentos, atentas. Vamos a negar. Cuidado con la negación. Cuidado con la negación. Vamos a negar. La negación es, como ya te habrás dado cuenta, lo opuesto, ¿no es cierto? O sea, cuando tú niegas, estás hablando de un opuesto. Cuidado, ¿ah? Lo opuesto a un universal no es otro universal. Cuidado. O sea, se niega siempre con algo opuesto. Entonces, profesor, si todos los rectángulos son paralelogramos, su opuesto no sería ningún rectángulo es un paralelogramo. No. ¿Pero por qué no, profesor? Sencillo, porque el todos es universal. Y un universal no niega a otro universal. Un universal que no tiene, que no acepta excepciones, se niega con algo que sí acepta excepciones. Y aquí viene la parte bonita. ¿Cómo sería la negación? Ahora te explico. Vamos a copiar exactamente lo mismo. Todo. Igualito lo vamos a copiar. O sea, para negar, ¿qué hago, profesor? Copias lo mismo. Ahí está. Pero ahora haces uso de lo que viene a ser el sentido común. Porque me imagino que te acordarás. ¿Dónde estamos? Espérame. Acá está. Me imagino que te acordarás que cuando nosotros hicimos este gráfico, dijimos, aquí no hay nada, ¿sí o no? O sea, el mensaje que estamos dando aquí es que en esta zona no existen elementos.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que niega a no existen elementos? Que tú digas todo lo contrario, pero en la misma zona, o sea, aquí, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que estoy mencionando? ¿Queda clara esa información? Entonces tú tienes que decir, a ver, si aquí no existen elementos, yo niego el no existen elementos colocando en esa misma zona que sí existen elementos. Ajá, ajá, cuidado. ¿Y cómo se grafica si existen elementos? Ajá, si existen elementos se grafica con una X. O sea, profesor, acá una X. Esa es la negación tal cual. Suficiente. Con eso ya niegas. Ya negaste. ¿Correcto? Entonces, la negación es entender que yo voy a tener una proposición, voy a tener una gráfica, y esa gráfica yo la debo colocar en el modo contrario. Es decir, si yo encuentro que en una zona no existen elementos, niego cuando en la misma zona digo que sí existen elementos. ¿Correcto? Y ahora quiero que se concentre. Concéntrate. Si esa es su negación, entonces la pregunta es, ¿cómo debo interpretar la negación? A ver, vamos a analizarlo. ¿Cuál sería entonces la negación de todos los rectángulos son paralelogramos? Ahora te digo cuál es su negación. La X significa que sí existen. Por lo tanto, existen rectángulos. Existen rectángulos. La X le pertenece a rectángulos. Ojo, le pertenece a rectángulos, pero no le pertenece a paralelogramos. Significa que hay rectángulos que no son paralelogramos. Significa que al menos existe un rectángulo que no sea paralelogramo. La negación entonces sería, algunos rectángulos no son paralelogramos. Es decir, la clave, la clave, la clave, la clave C. Algunos rectángulos no son paralelogramos. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Entonces, muchachos, hay que conocer la teoría. ¿Ah? Entonces, aquí para poder trabajar de manera adecuada necesitamos hacer un dibujo, graficar. Y luego de graficar, necesitamos manejar el concepto. ¿Está bien? Voy a revisar sus mensajes. Rubí me pone una roca. Rubí, por favor, no vuelves. ¿Correcto? Ya está. No es la E, Jan, no es la E. ¿Por qué no es la E? Fácil. Ya. Ok. Calma, 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 tranquilo, tranquilo. Ok. Así es, Ingrid. La manera de negar a todos no es con algunos, es con algunos no. Porque si te das cuenta, la X le pertenece a rectángulos, pero no le pertenece a paralelogramos. Entonces es algunos, ¿no? ¿Mm? Andrea me pregunta, ¿hay otra forma de hacerlo sin conjuntos? Sí, no es la única manera, hay otras maneras de hacerlo, pero yo recomiendo trabajar gráficamente, porque precisamente al hacer un gráfico puedes visualizar, digamos, el procedimiento. ¿Correcto, Andrea? Si hay otra forma, alguien por ahí puede decirte, mira, factorizamos el no, simplificamos, pero es un poco, en mi opinión, un poco abstracto. Yo siempre este tipo de preguntas prefiero resolverlas con gráfico, ¿ya? Pero que eso te haya orientado un poco. Ashley me insiste, ¿por qué no es la E? Ok. ¿Sabes por qué no, Ashley? A ver, eso te lo tengo que decir mirándote a los ojos. Por favor, concéntrate en mis ojos celestes color mar. Ok, muy bien. A ver, ahí vamos a compartir entonces esta información. ¿Por qué no es la E? Muy bien. Lo que pasa, Ashley, para empezar, tenemos nosotros que desaprender algunas cosas.
desaprender. Haciendo un paréntesis antes de responderle a su compañera, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una lógica que no es formal. Es una lógica empírica, es una lógica de la calle, es una lógica, no sé, de la vecina Tota, de Don Pocho. No es formal. Y al no ser formal, genera ciertas creencias que a lo mejor nosotros pensamos que está bien. Cuando ya usamos la lógica formal, nos damos con grandes sorpresas. Por eso aquí hay que ser cuidadosos, hay que desaprender algunas cosas, ¿no es cierto? Digamos, en el entorno de nuestros vecinos, quizás de repente le decimos a alguien, oiga señor, cuidado, todos los perros son rabiosos. No, no, joven, se equivoca, señor, ningún perro es rabioso. Y te argumenta, y como es una persona mayor, de repente te dice, y tú, ya está bien, le creemos. Pero desde la lógica formal no puedo negar a un universal con otro universal. La negación se da cambiándole toda la condición. Entonces, si usted niega un universal con otro universal, no está haciendo un procedimiento correcto. Entonces, para responderle a su compañera, todos los rectángulos son paralelogramos. Su negación es ningún, no, no es ningún. Pero profesor, ¿por qué no? Demuéstremelo. Ahí está el gráfico. Ahora sí, ahí está el gráfico, ¿correcto? En el gráfico tú puedes darte cuenta, yo tengo argumentos para poder decirte por qué no puede ser ningún. Vamos a ver, escúchame, todos los rectángulos son paralelogramos, se grafica así. ¿Sabe qué significa ningún rectángulo es paralelogramo? Ningún rectángulo es paralelogramo es entender que en el medio no va a haber nada. Entonces, ¿qué debería hacer, profesor? Si usted cree que la negación de todos los rectángulos son paralelogramos, si usted cree que la negación es ningún rectángulo es paralelogramo, permítame discrepar. Discrepo de varias maneras. Primero, el que yo pinte está diciendo que ahí hay un vacío. Por lo tanto, eso sería un no existe. ¿Cómo voy a negar a uno existe con otro no existe? No se puede. Segundo, por eso les digo, los gráficos ayudan mucho. Segundo, usted me está hablando de la izquierda. Ya, profesor, yo no entiendo por qué usted se va al medio. O sea, hello. O sea, hello. ¿Me entiende ahora sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende por qué los gráficos son muy importantes? ¿Ah? Si usted me está hablando de la izquierda, ¿por qué se va al medio? Si usted me está hablando de algo que no existe, ¿por qué se va al medio? Preste atención, mira, qué curioso es esto. Usted me está hablando de algo que no existe a la izquierda y usted quiere negarlo colocando algo que no existe al medio. Perdón, perdón. Y encima decir que no existe otra vez. No. ¿Se entiende ahora sí el gráfico? ¿Por qué la utilidad? Lo que los dejé mudos. Los dejé mudos. No puede ser. ¿Ok? Eh, Ashley, 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 Ashley. Estamos en habilidad lógico-matemático. Recuerden, ya sabemos que en habilidad lógico-matemático no te puedo decir siempre es así. ¿Por qué? Porque te pueden hacer algunos cambios. Entonces es aquí donde ya les dije, no, esto lo tengo que decir mirando los ojos otra vez. Le tengo que decir mirando los ojos otra vez. Pensa, pensa. Sí, quizás haya reglas, pero como te mencioné, ¿no? O sea, el argumento que yo utilizo es un gráfico para poder demostrarte las reglas. Ya luego tú memorizas, ¿no? Pero tú me estás poniendo de repente que, profe, una más rapidita, ponga de frente esta formulita. No, es que no te puedo asegurar. Ya saben que algunas cosas pueden cambiar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que se utilice algo que tú puedas
de alguna forma luego usar como un argumento. ¿Está claro? Ahora sí, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar, ¿ya? Ya les dije, acá, cuidado, cuidado. Uy, acá van a chocar bastante. Ya está, ya. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque acá tenemos que desaprender muchísimo. Tenemos que desaprender muchísimo. Entonces, estimados estudiantes, no niego algo que no existe con algo que no existe. Pues. No niego a la izquierda hablando con el medio. No tiene sentido. Entonces, profesor, no, nada, no fue, ya fue, no es. Por esa razón, y chispas, por esa razón, aquí no puede haber nada. Y por esa razón, la negación es buscar la coherencia. Si usted habló de la izquierda, niega a la izquierda. Si usted habló de no existe, coloque el sí existe. Ahora, interprete. Esto existe en rectángulos, pero que no son paralelogramos. La C. Vamos al siguiente problema que también hablan de negación. Cuidado, 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 cuidado. Algunos peruanos son dueños de sus tierras. Ok, esa es, por ejemplo, la proposición. Vamos a usar la estrategia que les dije. Ya luego ustedes luego generalizan. Yo les recomiendo que tengan a la mano todas las herramientas hábiles por haber, ¿no? Habidas y por haber, ¿correcto? Para poder manejar todo esto. Muy bien, empezamos. Voy a dibujar, algunos peruanos son dueños de sus tierras. A ver, ¿cómo sería el gráfico de algunos peruanos son dueños de sus tierras? Aquí va, espérame, voy a llevarme esto, la X, me voy a llevar esto, me voy a llevar esto, todo esto me voy a llevar. Atentos, atentas, aquí está. Entonces vámonos hacia arriba. Ajá. Y voy a graficar que algunos peruanos son dueños de sus tierras. Te presento a los peruanos. Te presento a los que son dueños de sus tierras. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo graficarías a algunos peruanos son dueños de sus tierras? ¿Cómo la graficarías? A ver, ¿qué te está diciendo aquí? Que si hay peruanos, existen peruanos que son dueños de sus tierras, ¿sí o no? Entonces, si graficamos, acá iría P, P, T y T. ¿Qué debería hacer? ¿Qué zona debería tomar? ¿La izquierda, la del medio o la derecha? A ver, contéstame eso. ¿Qué zona debería tomar? ¿La izquierda, la del medio o la derecha? A ver, a ver, a ver. La del medio, ¿sí o no? Claro, la del medio. En el medio están los peruanos que a la vez son dueños de sus tierras. Ya está, perfecto. Está bien, el medio. Pregunta, pregunta, pregunta. Lo pinto, ¿no? Lo pinto. Acuérdate que pintar, ¿qué significa? No existe, no existe. Pregunta, ¿lo pinto? ¿Lo pinto o no lo pinto? Lo pinto, no lo pinto. ¿Por qué lo pinto? ¿Cuándo lo pinto? Muy bien, Lucerito, no se pinta. Claro que no se pinta. Claro, no se pinta, porque el pintar es decir, no existen elementos. Y acá te dice que sí existen. O sea, acá te dice que sí hay peruanos que son dueños de sus tierras. Entonces, perdón, 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 entonces está mal. Ya, borre, profe, ya borramos, chao. Entonces, ¿qué debería ir ahí? Una X. Ahí has graficado que algunos peruanos son dueños de sus tierras. Pero a ti te están pidiendo la negación. Concéntrate. Ya te di herramientas. ¿Está bien? Entonces, si tú sabes que en esta zona sí existen elementos, ¿cuál sería su negación? Copias exactamente lo mismo, pero luego ahora dices, para negar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, si en el medio sí existen elementos, su negación será que en el medio no existan elementos. Obvio, ¿no? Porque tú niegas algo con lo opuesto, pero no vas a negar a la izquierda, pues si estás hablando del medio, ¿para qué te vas a la izquierda? No, profe, a la derecha, perdón, si estás hablando del medio, ¿para qué te vas a la derecha? Si estás hablando del medio, niegas hablando en el medio, pues, ¿sí o no? Ahora, lo opuesto a si existen es no existen. La pregunta es, ¿cómo se representa el no existen? Ahí sí pinta, ¿sí o no? Pinta, pinta. Ahora la pregunta es, cuando estás pintando esta zona, ¿cuál es tu mensaje?
que ahí no existe nada. Por lo tanto, ningún peruano es dueño de su tierra. Ahora sí, ya ven, ya ven. Por eso les decía, en mi opinión, el gráfico ayuda mucho, te sirve como un sustento, como una evidencia para decir, ah, ya, esto lo trabajas por este lado. ¿Correcto? Esta viene a ser su negación. Hasta. Ahora sí, marquen la respuesta, por favor. Ya está, lo tenemos todo. Estamos hablando de la lógica de clases, la lógica inferencial, y estamos empezando con las negaciones, ¿correcto? Entonces, la negación de algunos peruanos son dueños de sus tierras es ningún peruano es dueño de sus tierras. Esa sería la negación. Profe, ¿y todos los problemas son negaciones nada más? No, no. Hay problemas donde tienes que hacer todo un análisis, pero hasta ahorita vamos por partes, ¿sí? ¿Está claro? ¿Estamos bien? Correcto. Ya está, ya ve, ya está mucho mejor, ya ves. Vamos al otro problema. Vamos al otro problema. Ya pónganos lo que quieran ponernos, ya estamos preparándonos. Ya. Ajá, la negación de ningún poeta es filósofo. Ya te luces, pues ya aquí ya te luces, ya sí o no. A ver, ningún poeta es filósofo. Vamos, dibújenlo. ¿Cuál sería el gráfico de ningún poeta es filósofo? No existen poetas que sean filósofos, así sería también la otra representación, ¿sí o no? Ya está, ya está. Y si ningún poeta es filósofo, tendríamos que colocar algo parecido a esto. Permítame ver si me lo llevo todo. Ojalá que se pueda llevar todo. A ver. Oh, no. Oh, no. No, no se puede. Me va a salir como imagen, vamos a ponerlo así ya. Listo, chicos, ya tienen la negación, ¿no es cierto? Ya a estas alturas, mientras yo voy graficando, ustedes ya lo van terminando ya. Entonces, en el problema te dice, ningún poeta es filósofo. Entonces, colocamos aquí a los poetas, poetas, y acá colocamos a los filósofos, ¿de acuerdo? Listo, acá está entonces. Ya a estas alturas tú ya sabes que no existen elementos que sean poetas y que sean filósofos. Por lo tanto, ya sabemos qué va a pasar al medio, ¿sí o no? No hay forma. Si es poeta, no puede ser filósofo. No puedo tener elementos en esta zona porque si tuviera elementos en esta zona, iría en contra de la afirmación. Ningún poeta es filósofo, se grafica así. Listo, muchachos, los leo. ¿Cuál sería la clave? Ajá, Andrea me pone C o D. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no. A ver, la D no, definitivamente no, la D no, nada que ver. ¿Pero por qué, profesor? Pero lo opuesto a ningún. Dale, con lo mismo, tercos son, ¿no? Claro, un universal no niega otro universal. No, Luis Elías, no lo hagas, por favor. Un universal no niega otro universal, acuérdate. A ver. Ashley, por favor. Hoy se pasan. Como un universal no niega otro universal, no puedes. Entonces, profesor, no puedes. Ya les dije. Un universal se niega con un particular. Entonces bajamos aquí y en la zona donde decía no existen, ahora lo conviertes en sí existen. ¿Sí o no? Pero no puedes poner pintado al medio. Ahora, ¿sabes cómo es todo poeta es filósofo? A ver, ahorita te voy a graficar todo poeta es filósofo, ¿ya? Todo poeta es filósofo significaría que no pueden existir solo poetas. No pueden existir personas que solo sean poetas. Tiene que ser filósofo. Entonces, todo poeta es filósofo, se grafica así. No puede haber elementos aquí, porque si hubiera elementos aquí, sacarías algunos poetas que no son filósofos.
Cualquier poeta que tú consideres debe ser filósofo. Entonces esto se elimina. Nuevamente el gráfico me ayuda a explicarte. No puedes negar uno existe con otro no existe. No se puede. El no existe no niega el no existe. Porque ahí tú estás diciendo, verdad, no, profe, o sea, que acá sería no existe. Claro. Entonces, ¿en qué momento negaste? ¿Acaso niegas un no con otro no? No, no se niega un no con un no. Ahora, por otro lado, si estás hablando del medio, ¿por qué me hablas de la izquierda? O sea, si tú estás haciendo referencia al medio, para negar, debes seguir haciendo referencia al medio. No te puedes ir a la izquierda, no es coherente. Ahora sí va más clara la idea. ¿Está claro ya? Ya ven, ya ven, ya ven. Entonces, todo esto nos sirve para poder argumentar las cosas. En conclusión, estimados estudiantes, si usted está hablando del medio, niegue al medio. Si usted está diciendo que no existen elementos porque lo pintó todo, su negación sería si existen elementos. Sí existen elementos. Y el sí existen elementos no es algo que pinte, más bien, el sí existen elementos es algo que utiliza una X. Y ahora concéntrese, porque todavía le falta interpretar. La pregunta es, ¿y esa X a quién le pertenece? ¿Le pertenece a poetas? Sí, ¿no es cierto? ¿Le pertenece a filósofos? Claro. ¿Esa X a qué se refiere? A que existen. ¿Qué existen? Existen poetas que sean filósofos. ¿Sí o no? Entonces, la negación de ningún poeta es filósofo es algunos poetas son filósofos. Ahora sí, está más clara la información. Vamos a buscar entonces la respuesta. Algunos poetas son filósofos. Profesor, pero acá dice algunos filósofos son poetas. Es lo mismo. Es lo mismo al final. ¿Correcto? ¿Ya? Algunos poetas no son filósofos. No, sí son filósofos. La respuesta, ¡tatán! No es la que me dijeron. ¿Correcto? No es lo que apostaron tampoco. Es algunos filósofos son poetas. Esa es la respuesta. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Cuestiona, ¿sí o no? Ya sé, o sea, te remueve muchas cosas, ¿sí o no? ¿Se entiende, no? ¿Sabes por qué? También acá haciendo un paréntesis, lo que pasa es que, como te dije hace un rato, nosotros quizás por el entorno donde nos desenvolvemos, ¿no? Tenemos mucha información, pero que es empírica, no es formal, ¿correcto? Te pongo un ejemplo de algo que es muy empírico y que tú y yo lo hemos usado infinidad de veces. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo algo en casa, ¿no? Y luego de que hemos terminado, de repente hemos hablado con mamá o con papá y le hemos dicho, ¿sabes qué, mapa? Ya no te ayudo más. No, ya no, hijo, hija, ya no me ayudes. ¿Segura? Sí. ¿Ya puedo hacer mis cosas? Sí. Ya, mamá. Entonces voy a subir para arriba. Voy a subir para arriba. Está redundando, ¿sí o no? Está redundando. O cuando decimos, por ejemplo, voy a salir para afuera, voy a entrar para adentro, voy a subir la subida, voy a bajar la bajada. Está redundante. Y a veces no nos damos cuenta y lo usamos como si estuviera bien. ¿Sí o no? Una de las frases que yo observo mucho que utilizan incluso los políticos, ¿ah? Cuando dicen tiene que tener, pero si ya tiene, ¿qué más va a tener? Redundamos, redundamos. Yo creo que en lugar de tiene que tener, debería ser, ¿no? Debe tener. ¿Entiende, no? La idea. Te das cuenta cómo, por eso nos choca. Dices, su profe, pero es que estamos acostumbrados a un lenguaje que no es formal. Ya, con esto te digo todo, ya. ¡Ey, carro, sí, eso! Y el cobro que dice, ya, avanza para atrás, avanza para atrás, avanza para atrás. ¿O no? Me explico, ¿no? Entonces, por eso este tema tenemos que dice. Entonces, mira, por eso este tema empieza a cuestionarnos y aquí nos tenemos que dar cuenta que hay cosas que debemos desaprender, ¿no?
Entonces, una de las cosas que espero que ya te vaya quedando claro, que la negación de un universal no es otro universal, es un particular. Que no existe se niega como un sí existe, ¿correcto? Pero no todos los problemas son para negar. Hay muchos problemas que son para sacar conclusiones. Y eso también tiene sus reglas. Recuerda, la lógica inferencial te sirve para argumentar. La lógica inferencial te sirve para que tú tengas una conclusión, porque la palabra inferencia es conclusión, ¿correcto? ¿Ya? Y si es conclusión, la conclusión puede ser verdadera, puede ser falsa, pero ese no es el tema de la lógica inferencial. La lógica que se encarga de cuestionar si es verdad o mentira es la proposicional. Acompáñenme a esta hermosa historia ahora. Uy, 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 uy. Prepárate. Mira lo que nos ponen ahora. Ya no hay negación, ahora hay que sacar conclusiones. Entonces vamos a ver qué nos conviene hacer, ¿ya? Tenemos aquí esta frase, muchachos. Todos los biólogos son científicos. También tenemos aquí, todos los científicos son racionales. Entonces, aquí te tengo que dar una estrategia. Toma nota, por favor, de lo que te voy a mencionar. A pesar de que te lo voy a dejar aquí, me interesa que lo anotes también en tu lugar de apuntes importantes, ¿no? Aquí estamos frente a dos proposiciones universales, ¿correcto? Entonces, estrategia. Estrategia. Esto, por ejemplo, para muchos estudiantes, y me ha tocado varios casos, ¿ah? Profe, ¿qué? Esto lo hago pensando. Sí, tienes razón. Es al ojo, profe, sí. Solo cuestión de leer nomás, profe, sí. Profesor, acá algunas cosas se van y se anulan. Sí, está bien. Ya te dije que también puede haber unas técnicas, ¿no? Que probablemente los maestros de filosofía y lógica lo utilicen. Yo utilizo la gráfica para poder argumentarte algunas cosas. Entonces, la estrategia es la siguiente. Para cuantificadores universales, ¿correcto? Se recomienda, ya, esto es lo que te recomiendo. A ver, ¿qué te recomiendo? A ver, lo siguiente. Si tú ves que en un problema te dicen todo A es B, lo graficas así. Todo A es B. Te recomiendo que lo grafiques usando el lenguaje conjuntista. ¿Cómo es el lenguaje conjuntista? Ah, ya. Vamos a hacer conjuntitos. Entonces, aquí estoy diciendo que todo elemento de A, cualquier elemento de A, es parte de B. Quiere decir que A está dentro de B. Entonces, si usamos el lenguaje conjuntista, tendríamos aquí a A, así, y dentro de A, perdón, A estaría dentro de B. Todo A es B. Entonces, ahora graficamos a B, así de esta manera, más grande. Mira eso. Así se grafica todo A es B. Pero esto solo cuando es universal, por favor. Acuérdate, esta estrategia se da solo para cuantificadores universales. Recuérdalo, por favor, solo para cuantificadores universales. Entonces, decir que todo A es B se recomienda de este modo para que gráficamente tú puedas notar que cualquier elemento de A que está aquí es parte de B. Cualquier elemento que tú tomes de A, ese elemento de A va a ser parte de B. Acá está, lo ponemos por acá. Así se grafica todo A es B, ¿correcto? Una clase dentro de otra. En cambio, ningún A es B, como ya lo puedes interpretar, significa que no pueden tener nada en común. Y si no pueden tener nada en común, entonces, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, la gráfica sería así. Como no tienen nada en común, vamos a graficar conjuntos separados. Esto yo te recomiendo siempre y cuando tú hayas reconocido que estás frente a dos universales. Porque cuando hay universal con particular, el tratamiento es diferente. ¿Ya? Obvio, ¿no? Es otra cosa, obvio, se refiere a otra situación, entonces tenemos que estar atentos a esa situación también. ¿Correcto? Entonces aquí estoy graficando ningún A es B. Esto es solamente estratégico cuando solo son universales. Si leemos el problema,
justamente de eso está hablando. Todos los biólogos son científicos y todos los científicos son racionales. Permíteme entonces, espérame. Quiero dejar bien sentada esta estrategia. Por si acaso no estoy hablando nada, tranquilos. Estoy moviendo figuritas, tranquilos, ¿ah? Porque a veces dicen, está hablando, no está hablando, ¿qué está pasando el profe? ¿Sí o no? Solo estoy concentrado haciendo los dibujos. Cuidado, tranquilo, todavía no estoy explicando nada. Y ahorita lo explico, no se preocupen, todo se los voy a explicar. Ahora sí, muchachos, esta es la estrategia y esto es lo que vamos a usar, ¿ya? Para el problema entonces, todos los biólogos son científicos, entonces colocas a los biólogos dentro de los científicos. Mira que acá la gráfica también es bastante útil. Los biólogos son los más chiquititos. ¿Correcto? Los biólogos son los más chiquititos, los que están acá, el conjunto que está dentro. Ellos son los biólogos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y todos los biólogos son científicos. ¿Quiénes son los que están fuera? ¿Quiénes son los que contienen a los biólogos? Son los científicos. Ojo con eso, ¿ah? ¿Ya? Entonces voy a poner acá los científicos. Ahí van. Oye, una pregunta preguntona. ¿Te has dado cuenta que los científicos son, voy a poner otro color para que lo veas, los de color azul? Si fueran globitos, por llamarlo de alguna forma, para que esto quede más claro, si fueran globitos, podrías colocar el globo azul, que es más grande, dentro del globo negro. ¿Entiendes esa analogía? Podrías colocar el globo azul dentro del globo negro, si es más grande, ¿ah? No, sí o no, o sea, ya te diste cuenta. Entonces, no es correcto decir que todos los científicos son biólogos, no. Lo que sí es correcto es decir que los biólogos son científicos, pero no puedes decir que un conjunto grande se va a meter dentro de un conjunto pequeño. No se puede, ¿correcto? Finalmente, todos los científicos son racionales. Estimados estudiantes, estimadas estudiantes, va a haber una clase más grande todavía. Que la voy a poner de color rojo. Ahí está. Y eso que está de color rojo representa a quienes, a los racionales. Entonces la pregunta es la siguiente. A ver, ya está. Si todos los biólogos son científicos y todos los científicos son racionales, entonces creo que es evidente afirmar que el conjunto de color negrito está dentro del conjunto rojo, pues sí o no. Entonces es correcto afirmar que los biólogos son racionales. ¿Dónde está? Los biólogos son racionales. Acá, mira, la D. Todos los biólogos que tú tomes de aquí van a ser racionales. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, algún estudiante, y me ha pasado muchas veces, con esos debates interesantes que se dan con los estudiantes, profe, ¿qué? Esto lo saqué al ojo, no era necesario dibujar. Está bien, porque hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, al ser solo universales, nos permite trabajar de esta manera y quizás para algunos se les haría mucho más fácil relacionarlo de esa manera. Todos los biólogos son racionales, entonces sería la respuesta. Una pregunta, ¿y los racionales serán biólogos? Los racionales, todos los racionales serán biólogos. Te lo pongo en forma gráfica. ¿Podré colocar el conjunto rojo dentro del conjunto negro? Pic, pic, pic. No se puede, no se puede. Oye, todos los racionales serán científicos, el conjunto rojo lo puedo poner dentro del azul, pic, pic, pic. No se puede, no se puede. ¿Está claro? Ya está, muchachos. Esa sería la idea, ¿ya? Muy bien, perfecto entonces. Entonces, repasito rápido para ya irnos. Hoy hemos visto, bueno, las primeras 2 horas hemos repasado la parte de rotaciones, traslaciones, algo de geometría, ¿no? Inclusive regiones sombreadas. Y la segunda parte, estas 2 últimas horas, nos hemos metido de lleno a lo que es la parte lógica. La primera parte fue la lógica formal, la lógica proposicional. Esa lógica es bien formal. Esa lógica sí tiene, es la que le da origen a todo lo que inclusive ahora tenemos
con lo que es la parte de la computación inclusive, ¿ya? Esa lógica es bien especial, porque ella sí te juzga, te dice si es verdad, si es mentira, si combinas esto con lo otro, te sale una verdad, te sale una mentira, depende del conector que utilices. Y estos últimos minutos hemos visto la lógica inferencial. ¿Por qué a algunos les costó? ¿Por qué a algunos les chocó? Porque la lógica inferencial saca conclusiones, te permite sacar conclusiones. Entonces, si tu información es una información un tanto empírica, tus conclusiones van a ser empíricas, como sucedió hace un rato, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesitamos? Darte la información formal para que tus conclusiones sean formales. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que esto esté quedando claro. Un abrazo para ustedes. Gracias por todo. Cuídense mucho. Mañana tenemos 2 horitas, así que prepárense para seguir rompiendo la cabeza. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias, gracias. Chaufas, chaufas. Chau, 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 chau. Nos vemos. Chau. Cuídense. Igual para ustedes, claro, corazones, corazones, claro, corazones para todos, claro, muchachos, sí, no, aplausos para ustedes que están ahí rompiéndose la cabeza. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Sí, de los ojos azules, ese soy yo. Chao, nos vemos.